El proyecto del bloque C consiste en la nueva Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. El proyecto se encuentra ubicado en el campus central en un área de lote inclinada de aproximadamente 3.100 metros cuadrados y se compone de un edificio irregular con una planta de tipología triangular, 5 pisos y 3 sótanos. Posteriormente se planea la logística del proyecto como la ubicación de la torre grúa, cerramiento, campamento, almacén, entrada y salida de material y vehículos. Es importante tener en cuenta que la ubicación de la edificación representa un reto para la logística, ya que se encuentra en el centro del campus donde se tienen actividades regulares como tránsito de personas y el acceso de obra es limitado. Se planea el cerramiento metálico debido a su resistencia y fácil instalación para brindar un nivel de seguridad considerable. Por otro lado, se decidió contar con 2 torres grúas para agilizar las labores durante la obra. Estas deben ser instaladas con las distancias requeridas según la norma y de tal forma que sean útiles para la construcción de los 3 bloques de la edificación. Respecto al campamento, este se ubica en la línea de tránsito vehicular a la entrada de la obra, disminuyendo riesgos de accidentes al localizarse en el perímetro de la obra. Asimismo, el almacén se ubica antes del campamento para tener un acceso vehicular directo. En cuanto al ingreso y salida de material, se planea el acceso por el Paseo de Bolívar, ya que cuenta con cercanía a la obra y con espacio para ubicar los vehículos. Por último, se calcula el volumen total de tierra que debe removerse debido a los sótanos y caissons, para estimar la cantidad de tierra que debe retirarse del lugar de obra. Para la planeación de la construcción del edificio bloque C de la Universidad de los Andes, se debieron definir las restricciones de edificabilidad por norma y el área urbanizable del lote con el cual se cuenta para la construcción. Debido a que la universidad se encuentra en una zona de conservación y patrimonio, se limita la altura a 5 pisos, por lo cual se definen los pisos inferiores como sótanos. Sin embargo, no es claro el límite establecido para edificios educativos. Adicionalmente, se calcula el área urbanizable como el área total del lote, ya que no se cuenta con redes de alta tensión, reservas de infraestructura vial o nacimientos de agua que pasen por el lote. Además, se revisa el índice de ocupación y el índice de construcción para la zona, estableciendo que el diseño cumple con estos requisitos. Fue necesario remover aproximadamente 11.253 metros cúbicos de tierra. Tiene un sistema de cimentación semiprofunda constituida por caissons de 10 a 22 metros de profundidad, un sistema estructural de pórticos de concreto reforzado con muros estructurales y un sistema de piso de losa maciza sobre vigas intermedias. El WS es una estructura de descomposición de trabajo y responde a la pregunta ¿qué vamos a hacer?, estableciendo los límites del proyecto tomando en cuenta las partes individuales y teniendo en subdivisiones del trabajo en componentes más pequeñas y manejables. La ejecución del proyecto se lleva a cabo mediante los contratistas y está dividida en capítulos que agrupan las actividades similares a realizar. Las categorías principales durante la ejecución del bloque C son preliminares, cimentación, estructura, redes, acabados, drenaje, zonas comunes, entrega. Para hacer el presupuesto de cada una de las etapas se debe determinar el área, volumen o número de unidades de los elementos que se deben realizar y, utilizando la generadora de precios para proyectos de construcción en Colombia, calcular el APU de las mismas. Así, a modo de ejemplo, para la actividad de excavación se tuvo que realizar el APU correspondiente a la excavación de los sótanos, de los caissons, de los anclajes y el transporte de tierras. De esta forma, para calcular el costo de transportar la tierra extraída se calcula el volumen de tierra excavada para los sótanos, para los caissons, para la realización de anclajes y el volumen total de tierra excavada que es igual a la suma de los anteriores. Multiplicando este volumen por el coeficiente de esponjamiento se obtiene el volumen de tierra a transportar. Hecho esto, se procede a realizar el APU de la actividad. Con esto se obtiene el precio total de transporte de tierras. Lo anterior se muestra con el fin de ilustrar de manera detallada la forma en la que se realizan los APUs y los respectivos precios de cada actividad. Siguiendo este proceso, el presupuesto del proyecto es el que se muestra en pantalla. De este modo, el costo total de la construcción es de aproximadamente 25.100 millones de pesos. Una vez han realizado los APUs de las actividades, calcular las duraciones de las mismas se convierte en una tarea sencilla, pues se identifica el recurso cuello botella y se itera la cantidad de recursos a utilizar con el fin de obtener una duración apropiada. Siguiendo con el ejemplo de la actividad de excavación,
El APU de la excavación de los 3 sótanos es el que se muestra en pantalla. Como se puede observar, la retrocargadora es la que posee el mayor coeficiente de intervención y por ende es el recurso cuello botella. Utilizando la fórmula de duración para recursos renovables, se escoge implementar 6 retrocargadoras con el fin de excavar los 11.253 metros cúbicos de tierra requeridos para la construcción de los 3 sótanos en 40 días. La Universidad de los Andes se encuentra ubicada en el sector de la Candelaria, la zona más antigua de la ciudad de Bogotá. La universidad se ubica en el barrio llamado Las Aguas, el cual tiene una alta actividad educativa, gastronómica y comercial, así como 2 estaciones de transporte público. En cuanto a la prefactibilidad, para la universidad el hecho de construir un nuevo bloque le permite aumentar en 5% la cantidad de estudiantes que puede albergar, así como la comodidad que representa para toda la comunidad. Es preciso afirmar que la construcción del bloque C se muestra como un proyecto beneficioso para la universidad debido a que recupera su inversión en poco tiempo. Para la estructuración financiera se planea utilizar como fuente de ingresos un aporte de recursos propios por parte de la universidad y un crédito constructor de 320 millones a un plazo de 36 meses. A continuación se presentan las opciones de los créditos seleccionando Bancolombia con la menor tasa de interés. Durante cada uno de los semestres se utilizará el 3% de los ingresos totales utilizando el valor de la matrícula de 2018-2 como se muestra en las siguientes tablas. El plan de costos del proyecto incluye los costos directos e indirectos de construcción y costos asociados a diseños y trámites. Los costos se distribuyen en cada uno de los meses en los que se realice la actividad. Se presentan los costos totales de construcción basados en el WBS. A continuación se presentan 3 gráficos que representan el flujo de caja del proyecto. El primer gráfico muestra una tendencia negativa a lo largo de los periodos, mostrando que el proyecto necesita dinero. El segundo gráfico muestra cómo el aporte de capital por parte de la universidad es capaz de dejar el flujo de caja libre positivo en la mayoría de los periodos. Finalmente, en el tercer gráfico se observa que el aporte del crédito constructor es capaz de obtener un flujo de caja libre positivo en los periodos en el que el flujo de caja libre más propio sigue obteniendo números negativos. En conclusión, se entiende que el proyecto necesita de capital propio y externo para su financiamiento. Basado en el WBS es posible identificar labores y responsabilidades que se asignarán a lo largo del proyecto y se facilitará el control de producción y costos. Posteriormente se realiza una estimación de las duraciones de las actividades generales conformando así un cronograma de trabajo. En el Master Planning se identifican metas de culminación y se evalúa el paso al cual debe realizarse el proyecto. Adicionalmente, en el Phase Planning, para cada capítulo, se identificaron subactividades y se coordinó el inicio y culminación de cada fase. Se identificaron las restricciones existentes entre las fases y actividades generando acuerdos para la ejecución y duración de ellas. Se llevaron a cabo sesiones del Look Ahead Plan en las que se identificaron actividades a realizar a corto plazo y estrategias para llevarlas a cabo. Además, en las reuniones se delegaron actividades durante la semana, se hicieron promesas de cumplimiento y se evaluó lo que se realizó en la semana anterior, así como las restricciones existentes para las actividades que se deberán desarrollar posteriormente. Cada una de las entregas funcionó como un hito o evaluación del avance en la planeación del proyecto, ya que se realizó su correspondiente corrección para poder continuar con las actividades de la siguiente entrega. Las Pool Sessions se llevaron a cabo de manera que se lograra organizar y entender la visión del proyecto entre el equipo. Definimos que nuestro objetivo era identificar los conflictos de la secuenciación, la superposición de tareas, la ruta crítica y los tiempos de trabajo. Con el objetivo de aprovechar las 2 horas al máximo, fue importante que los participantes acudieran preparados a las reuniones. Por lo tanto, limitamos el uso del celular y usamos el marcador como elemento de la palabra. Para las sesiones fue de suma importancia contar con tablero, marcadores y post-it para utilizar los colores como ayuda visual en el cumplimiento de los objetivos. Con el fin de fomentar la confianza entre los integrantes del equipo, desarrollamos actividades como el lazarillo y balanceo a 3. La matriz de dependencias resulta muy útil para conocer las relaciones que existen entre las actividades, así como la duración de cada una de ellas. Es importante aclarar que las relaciones pueden ser mostradas en términos de porcentaje de avance o días de producción. Por ejemplo, en la matriz del proyecto se evidencia la relación entre las actividades muros de contención y excavación de sótanos y caissons. Esto se realizó debido a que los muros son de gran importancia para la excavación. Sin embargo, esta última actividad puede ir comenzando en los sectores de la obra donde los muros ya están construidos. Luego, cuando se haya completado el 20% de la excavación de sótanos y caissons, comenzará la actividad de drenaje. De la misma forma que la instalación de anclajes, cuyo comienzo está planeado para cuando se hayan cumplido 40 días de excavación.
Por otra parte, la matriz muestra que la actividad de estructura fue dividida en 3 etapas distintas. Esto se debe a que, a partir de este punto, la construcción de la obra se divide en los 3 bloques que la componen, construyendo en paralelo, disminuyendo la duración total. Para el proyecto de bloque C, se estudiaron las actividades con una relación final-inicio, por lo tanto, fue necesario realizar un nuevo grafo solamente con relaciones de este tipo. Este nuevo grafo ofrece la posibilidad de calcular un tiempo probable. Por otra parte, se requiere conocer el tiempo pesimista y el tiempo optimista de duración de cada actividad, para los cuales se necesita preguntar a expertos en el tema. Adicionalmente, se otorgó a cada actividad un valor de confiabilidad K. Este valor depende del nivel de confianza de los datos. Después de asignar ese valor, se calculó el tiempo esperado y varianza de cada actividad por medio de las respectivas ecuaciones. Por último, se calculó el tiempo esperado y la varianza del proyecto al realizar la suma de los tiempos esperados y varianzas de las actividades de la ruta crítica. La simulación de la ejecución del proyecto y el control de este permite identificar si el proyecto se ha retrasado, ha durado más o identificar si los costos de las actividades se han visto afectados por situaciones ajenas al proyecto. El valor planeado se determina a partir del cronograma y las duraciones determinadas anteriormente en el presupuesto. El costo actual se determina a partir de los escenarios hipotéticos determinados por el grupo de trabajo, alzas, protestas y retrasos. Las desviaciones de costo que tiene el proyecto fluctúan a lo largo de su duración, presentando en algunos instantes periodos con menores costos de los previstos, seguidos de periodos con mayores costos incurridos de los previstos. Las desviaciones de tiempo se presentan en la gráfica, en donde se muestra que el proyecto tiene un periodo con menor productividad que la prevista, debido a los imprevistos presentados en el AC. La relación entre la desviación de costo y tiempo es análoga, ya que la desviación de programación ocurre en los mismos instantes que la desviación de costos. La optimización de recursos utilizando RLP busca encontrar una secuencia de actividades que mejore la eficiencia en la distribución de los recursos a lo largo del proyecto mediante un método heurístico. A continuación, se presentan las iteraciones realizadas, la suma de cuadrados para cada actividad y el histograma del estado inicial y estado final. Como podemos ver, al iterar acabados B, la suma de los cuadrados disminuye. Sin embargo, al iterar mampostería B, la suma se mantiene igual. Sin embargo, al mover la actividad de estructuras B, esta se vuelve crítica y la suma de cuadrados disminuye considerablemente. Nuevamente, la actividad acabados A y mampostería A no influyen en la suma de cuadrados, por lo que se continúa iterando hasta la iteración 9, donde se itera la última actividad de drenaje, la cual disminuye de forma mínima la suma de cuadrados. A continuación, se presentan los histogramas del estado inicial y del estado final. La línea de balance muestra el desarrollo del proyecto, separándolo por niveles. Esta sirve como un indicador visual sobre cómo debería ir el proyecto con respecto al tiempo. Las actividades que se cruzan no representan una zona de conflicto, dado que son actividades que se pueden ejecutar simultáneamente. Estructura B y cimentación C, por ejemplo. Ahora, en el diagrama temporal, es posible evidenciar la evaluación de las actividades, la secuencia de las mismas y la ruta crítica del proyecto.